Si se prescinde de los evangelios, la figura de Jesucristo, en torno a cuyo mensaje surgió la religión cristiana, permanece envuelta en el misterio. Son pocos los documentos que puedan utilizarse como fuentes para un estudio histórico sobre la vida de Jesucristo. Pese a ser el personaje representado en más obras artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, se desconocen sus rasgos y fisonomía, y, más aún, es imposible escribir su biografía en el sentido moderno del término. Al igual que Sócrates, no dejó nada escrito. Los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan carecen de intencionalidad histórica. El objeto de esas narraciones, efectuadas con un peculiar estilo literario, era dejar constancia escrita de la vida y del mensaje del Maestro. Pero no por ello dejan de ser históricos los hechos que relatan. Lucas, el médico sirio que dominaba a la perfección el griego, su lengua materna, lo deja bien claro en el prólogo que precede a su evangelio, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, te lo escribo por su orden, excelentísimo Teófilo. Teófilo, por el tratamiento que le da Lucas, sería un personaje importante e influyente del entorno. La llamada crítica radical que los protestantes liberales aplicaron a los evangelios llegó incluso a la negación de la existencia histórica del Nazareno. Ni Justo de Tiberíades en su Historia de los Judíos ni Filón de Alejandría hablan de Jesús. Pero su existencia histórica está testimoniada con suficiente claridad por autores como Tácito en sus Anales, por Suetonio en Vita Claudii, por Plinio el Joven, procónsul de Bitinia, en su carta al emperador Trajano, escrita alrededor del año 70, y por el historiador Flavio Josefo. En su carta, Plinio el Joven habla de un grupo que canta himnos en honor a Cristo como a un Dios. Tácito, en los Anales, escritos a principios del siglo II, se refiere a Cristo como un condenado al suplicio bajo el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Las antigüedades judaicas del historiador Flavio Josefo, escritas hacia el año 93, aluden primero a Jesús, el llamado Cristo en relación a la ejecución de Santiago apóstol en Jerusalén, y citan más adelante, según la traducción del obispo sirio Agapio, a un sabio llamado Jesús, reputado por su manera de actuar y su virtud. Diciendo lo siguiente, muchos judíos y muchos de entre las otras naciones vinieron a él. Pilato lo condenó a morir en la cruz. Pero los que le habían seguido no dejaron de ser fieles a su pensamiento. Ellos contaron que 3 días después de haber sido crucificado, se les había aparecido, y que estaba vivo. Quizás era, pues, el Cristo del que los profetas anunciaron muchas cosas admirables. No pueden entenderse la doctrina y la vida de Jesús sin situarlas en su contexto histórico. Palestina era un territorio administrado por los romanos, cuyo imperio había iniciado su periodo de máximo esplendor político y territorial. Con la ascensión de Augusto, que murió el año 14 después de Cristo y al que sucedió su hijo Tiberio, coetáneo del Nazareno, el Mediterráneo se había convertido en un lago romano y la autoridad imperial prevalecía en todas sus costas. En tiempos de Jesús la filosofía de Sócrates y la metafísica de Platón y Aristóteles habían perdido su atractivo. Los sistemas filosóficos más extendidos eran el epicureísmo y el estoicismo. La doctrina de Jesús contiene algún elemento de ambos sistemas. Por ejemplo, los estoicos proclamaron la igualdad y la hermandad de todos los hombres. Por otra parte, tenían vigencia aún los misterios, como el de Eulesis y el de Dionisio. Incluso el misterio egipcio de Osiris gozaba de un buen predicamento en Roma. El mundo judío bajo dominio romano empezó con Herodes el Grande, del 37 al 4 AC. El emperador Octavio Augusto le confirmó en su puesto de rey de los judíos porque Herodes le había ayudado en su marcha final desde el territorio ptolomeo hasta Egipto. En su testamento, Herodes dividió su reino entre sus hijos Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, este último tetrarca de Galilea y Perea en tiempos de Jesús. Heredero de una vasta tradición religiosa, el mundo judío estaba dominado básicamente por 2 grupos o sectas, los fariseos y los saduceos. Los primeros provenían íntegramente de la clase media, los saduceos, de la rica aristocracia sacerdotal, que en tiempos de Jesús tenía en la familia de Anás la saga más poderosa. Los fariseos sostenían su autoridad a base de piedad y cultura,
los saduceos, mediante la sangre y la posición. Los fariseos eran más bien progresistas, los saduceos, más conservadores, aceptaban fácilmente el dominio romano porque les permitía conservar su posición privilegiada. Los fariseos se preocupaban por elevar el nivel religioso de las masas, los saduceos, de adoctrinar y atraer a aquellos que tenían relación con la administración del templo y los ritos. Al margen de ambas tendencias se situaban los celotes. Cuando hacia el año 6 a.C. el legado Quirino ordenó un censo general de Palestina, el fariseo Saduc y el galileo Judas Gamala encabezaron la revuelta de los judíos descontentos. A su alrededor reunieron un grupo que llevó a cabo diversas campañas contra los romanos. Este fue el origen de los celotes, patriotas ardientes que, separados ya totalmente de los fariseos, utilizaron toda clase de medios, sin excluir el atentado mortal, para librarse del opresor extranjero y castigar a los judíos colaboracionistas. Usaban para sus asesinatos una daga corta llamada sitka, por lo que fueron conocidos entre los romanos con el nombre de sicarii, sicarios. Todo ello sucedía en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, incluso para la exégesis católica más racional, ningún dato relativo a la vida de Jesucristo puede fijarse con absoluta certeza. Hijo de José y de María de Nazaret, Jesús fue concebido en este pueblo de Galilea a tenor del misterioso anuncio que el ángel Gabriel le hizo al artesano de que su prometida, aún no se había celebrado la boda, estaba encinta, pero que el fruto de su vientre no era obra de un ser humano sino del Espíritu Santo. María era prima de Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, quienes en la vejez engendrarían a Juan Bautista. En aquellos días se promulgó un decreto de César Augusto por el que todos los habitantes del imperio debían empadronarse, cada cual en la ciudad de su estirpe. San José y la Virgen María hubieron de dirigirse a Belén, en Judea, a unos 120 kilómetros de Nazaret. Probablemente hicieron el viaje en caravana con otros que seguían el mismo camino. La pareja, de escasos recursos económicos, pernoctó en las afueras de Belén, refugiándose en una de las cuevas utilizadas por los pastores. Estando allí, a ella se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, al que recostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. El humilde nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempos del rey Herodes el Grande. Por lo tanto, no pudo ocurrir más allá del 4 AC, fecha de la muerte del tetrarca. Según el Evangelio de San Lucas, 2:1, Jesús nació en tiempos del censo ordenado por Augusto y efectuado por Quirino, gobernador de Siria. Tertuliano atribuyó ese censo a Sencillo Saturnino, legado de Siria del 8 al 2 AC, este muy bien pudo haber completado un censo comenzado por Quirino. Por ello, se suele aceptar que el nacimiento de Jesús tuvo lugar entre los años 7 y 6 a.C. El Evangelio de Lucas narra los hechos a la vez simples y extraordinarios que acompañaron el nacimiento de Jesús, el anuncio de los ángeles a unos pastores, que acudieron a Belén y fueron los primeros en alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Lucas 2:20. San Mateo, en cambio, narra la visita de 3 misteriosos reyes de Oriente que, guiados por una estrella, acuden a adorarlo y le ofrendan oro, mirra e incienso. Previamente, estos reyes magos habían pasado por Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Tal pregunta llenó de temor al rey, quien ordenó pocos días después una terrible matanza de niños varones que el cristianismo recuerda cada 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes. Advertidos del peligro que los acechaba, José y María huyeron de Belén con su hijo y se refugiaron en Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey Herodes. De nuevo en Nazaret, Jesús aprendió las escrituras y la tradición oral judía hasta el punto de sorprender con sus conocimientos a los doctores de la ley que lo escucharon en el templo cuando solo tenía 12 años. Mientras el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, Lucas 2:40, llevó una vida normal, trabajando con su padre. Hasta los 30 años nada más vuelve a saberse de su vida, solo lo que fantásticamente narran los evangelios apócrifos, es decir, aquellos escritos de origen desconocido o erróneamente atribuido, en su mayor parte de origen gnóstico, que tratan de la vida de Jesús en los últimos años de su juventud.
Particularmente llama la atención el cúmulo de elementos milagrosos, frecuentemente abstrusos y desagradables, en los que historia y fábula se confunden. Deja un comentario sobre la importancia de Jesús en la historia de la humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.